Bueno, lo leemos, ¿vale? Y dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor que vino por segunda vez a Jonás, diciendo, o sea, 2 veces el Señor le habla a Jonás y esta es la segunda, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era grande, era una ciudad grande, de 3 días de camino. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido, proclamando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron en Dios. Proclamaron ayuno, se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, fijaros, el rey también, los gobernantes, los políticos, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, es decir, estoy reconociendo de su miseria, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, es decir, todos, no coman cosa alguna, es decir, ayuno, y no se les dé alimento, ni beban, ni agua, ni nada. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, y aquí viene lo importante, e invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas, arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta el furor de su ira y así no pereceremos? Y aquí viene la buena noticia. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de sus malos caminos, y fijaros lo que aquí pasa. Dios desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Es decir, Nínive se salva. Nínive se salva. Esto es algo milagroso. Quiero empezar con algo que a mí me parece extraordinario de esta historia, es que Dios, la bondad de Dios es infinita. Y donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia de Dios. Sobreabunda la gracia de Dios. Y Nínive, para los que no conozcáis, era una ciudad, una población que era maldada en extremo. De hecho, Nínive, los ninivitas, era una generación pagana que dedicaba a sus dioses pues su primogénito, es decir, sacrificaban hasta su primogénito, hacían barbaridades en los templos, y de hecho Nínive era la cuna de la depravación de Medio Oriente. Y como dice este texto, la maldad había subido ¿dónde? Delante de la presencia de Dios. Para Dios esto no le era oculto. Y fijaros que hoy en día nosotros, hoy en día estamos casi al descubierto, porque la maldad se ve, o no se ve. Los móviles, la televisión, hace posible de que lo que pasa en lo oculto se vea en las redes, ¿o no? Sí. Es que no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo es más visible. De hecho, ahora es más visible. Cuando pasa una guerra, enseguida, al minuto 3, ya lo sabemos lo que pasa. Incluso lo que pasa en las guerras, violaciones, injusticias, todo se publica y todo queda en evidencia. Es decir, que todo, no solamente, la maldad no solamente la ve Dios, sino que es notoria para todos. Esta semana
yo me quedé impactada por unas imágenes que vi de unos chavales que agredieron a un niño discapacitado. Lo vistes, ¿no, Eri? Bueno, lo cierto es que a mí esas imágenes me impactan porque se piensa que la gente lo hace en oculto, pero la maldad sale. Y sobre todo, lo más importante es que Dios lo ve. Y se nos olvida de que Dios lo ve. Es que últimamente se nos ha olvidado de que la maldad que hay en nuestras manos es Dios el primero que lo ve. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, más que nada porque al final pensamos de que no, nadie nos ve, que la maldad que nosotros hacemos está en oculto, pero no solamente por las redes, sino Dios es el que ve. Y Dios había visto la maldad de Nínive, y fijaros lo que había determinado Dios para Nínive. En 40 días, todos liquidados. Sin embargo, ellos entendieron de que había maldad, se convirtieron al Señor y reconducieron sus vidas. Esto es extraordinario, hay esperanza. Hoy me venía preguntando Noé, ¿estamos en los últimos tiempos? Digo, totalmente, claro, porque la maldad que hay es sinónimo, es símbolo de los últimos tiempos. Y fijaros que es una buena noticia, Nínive se salva, pero ¿Dios a quién usa? ¿Dios a quién usa? A Jonás. Es decir, Dios usa la obediencia de Jonás, pero no a la primera, sino a la segunda. Bueno, pero ahí nos vemos todos identificados que nos cuesta el ser obediente, el obediente a Dios. Mirar, en esta historia, no sé, ¿quién ha leído Jonás en algún momento de su vida? Bueno, leído, escuchado, es una historia que... En la escuela dominical, sí, bueno, pero como dice Rebe, es como Pinocho, que todos sabemos de que Jonás, por desobedecer a Dios, se embarca, termina en un pez, 3 días allí, bueno, Jonás, todos lo sabemos, ¿vale? Bueno, pues el protagonista de la historia del libro del profeta Jonás, el profeta es Dios. No es ni Jonás ni los ninivitas que se salvan, no. El protagonista de la historia es Dios. Porque fijaros, Dios es el que toma la iniciativa. Es Dios quien llama al profeta. Es Dios quien levanta la tormenta cuando el profeta se niega a ir a Nínive. Es Dios quien manda el pez. Es Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. Y ahí no podemos decir nada porque al final el protagonista de la historia, para los que hemos leído un poquito la Biblia, nos damos cuenta de que es Dios. No hay otro protagonista. El protagonista es Dios y su plan de redención. Es decir, que Dios hoy por hoy lo que busca es la salvación. No solamente la de Nínive, sino la de nosotros y la de este mundo. Y esto es lo extraordinario, de que todavía hay tiempo de salvación. Esta es la hora de salvación. Dios quiere reconducirnos, Dios quiere quitar de nuestras manos esa maldad, pero necesita voceros, necesita portavoces, necesita profetas que se levanten y que sean obedientes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el protagonista es Dios. Y si vamos un poquito al comienzo de la Iglesia, y es aquí donde me gustaría introducir el tema de la Iglesia y de la misión que tiene la Iglesia, de la que no podemos coger un barco y desaparecer como hizo Jonás, sino que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y asumir en obediencia el reto que tenemos como Iglesia. Fijaros que en Hechos de los Apóstoles el Señor les dijo: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos en Hechos de los Apóstoles es que de alguna forma esto se cumple. La primera iglesia, la iglesia primitiva, influenció tanto su sociedad que no solamente marcaron Judea, sino Judea, Samaria, y llegaron hasta lo último de la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pasó en la iglesia primitiva.
Pero aquí sigue siendo el protagonista, ¿quién? Dios. Y muchas veces decimos, pero Hechos de los Apóstoles podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque realmente es el Espíritu Santo el que mueve, es el Espíritu Santo el que dirige a su iglesia, es el Espíritu Santo el que levanta obreros, es el Espíritu Santo en todo, ¿o no? Es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia sin el Espíritu Santo, sin Dios, estamos perdidos. Sin la intervención de Dios estamos perdidos. Por eso que si nosotros queremos cumplir la misión que se nos ha encomendado como iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles, vamos a necesitar a Dios, vamos a necesitar que sea Dios el que esté moviéndonos, el que esté levantándonos, el que esté impulsándonos. Sin el Espíritu Santo de Dios no estaríamos haciendo nuestra guerra por nuestra cuenta. Hace poco escuché una frase que me gustó muchísimo, que tiene que ver con la oración, porque la oración es al final, cuando nosotros oramos, lo que estamos diciendo, Señor, dependemos de ti. Señor, dependemos de ti, necesitamos de tu intervención. Y le preguntaban a un amigo nuestro que cómo había empezado a impulsar por la obra, y claro, él pensaba, bueno, pues sí, nos reunimos un grupo de líderes que empezamos bueno, pues creativos y tal. Sin embargo, otra persona dijo, pues esto ha empezado con oración. Y él decía, lo que no empieza con oración, empieza con orgullo. Es decir, lo que no nace de la oración, nace del orgullo. Y está claro que nosotros si queremos que el Señor salve a Nínive, si queremos que el Señor salve a las personas que estaban a nuestro alrededor, si queremos que el Señor salve este mundo, vamos a tener que decir, Señor, dependemos de ti, dependemos de tu Espíritu Santo, dependemos, Señor, de que seas tú el que muevas, el que levantes, el que nos impulses para la obra. Así que recordar, lo que no nace de la oración nace del orgullo, y al final lo que nace del orgullo está destinado a morir, porque es pecado el orgullo, sea como sea, ¿de acuerdo? Entonces, vemos cómo en los Hechos, cómo la iglesia primitiva pudo cumplir la misión de llevar el Evangelio porque dependían del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo de Dios quien les impulsaba, ¿de acuerdo? Y si Dios no es el que vela, si Dios no es el que guarda, si Dios no es el que trabaja, en vano nosotros velamos, trabajamos, de nada sirve, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener muy claro. Y esto también nos consuela, más que nada porque no es con nuestros esfuerzos, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Y esto nos tiene que animar, nos tiene que infundir aliento, más que nada porque no depende de nuestro esfuerzo. Lo que sí que depende es nuestra obediencia. Y es de lo que vamos a ver hoy con Jonás. Bueno, para los que no conozcáis mucho a Jonás, Jonás era hijo de Amitai. Y quiero destacar esto más que nada porque últimamente nosotros que llevamos muchos años leyendo los pasajes bíblicos y leyendo las historias bíblicas, a veces despersonalizamos mucho a los personajes bíblicos y pensamos que son entes que aparecieron un día, que iban volando, iban sobre nube. No, pues tenía padre, era hijo, y no sé si habéis visto Chosen. ¿Sí? Sí. A mí me encanta porque en Chosen, es una serie, ¿vale? Personalizan mucho a los personajes. Por ejemplo, la imagen de Juan el Bautista con su madre llorando porque iba a morir, esto para mí me tocó, más que nada porque a veces pensamos que Juan el Bautista no tenía padre ni madre, no, pues tenía madre, padre y sobre todo gente que le llorara. Pues Jonás era hijo de Amitai, era una persona de carne y hueso, con debilidades, con emociones, como tú y como yo. Es decir, que lo que quiero resaltar aquí es que era hijo, era persona, era humano, no era
¿tenía derecho a desobedecer a Dios? Sí tenía derecho. Es decir, que no vamos a culparle porque haya desobedecido a Dios la primera vez, no. Tenía derecho, porque somos débiles, porque somos irracionales, porque en este caso nos movemos también por emociones, ¿de acuerdo? Era persona, pero también era profeta y portavoz de Dios. Y esto es importante destacar más que nada porque había sido escogido por Dios para llevar un mensaje. Y escuchad, esto es muy importante destacar, más que nada porque es Dios quien le encomienda, es Dios quien le elige. Aquí no hay un hombre o una persona o una tribu que diga, Jonás es profeta, no, es Dios. Es Dios quien le hace el encargo de ser portavoz. Y aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta, más que nada, porque si el Señor nos levanta como evangelistas, pastores, profetas, ministerios, lo que queráis, es Dios quien nos elige. No nos elige una persona, nos elige Dios. Y Dios es el que nos encomienda para la misión. Y una de las cosas que también quiero destacar es que Jonás vivió en una época bastante difícil. Y claro, me diréis, ¿pero qué época no es difícil? ¿Verdad? Estamos viviendo una época difícil. Pues bueno, Jonás vivió en una época bastante difícil, en el reinado de Jeroboam II. Y en este reinado menciona a este rey que era del reino del norte de Israel, y había una depravación espiritual inmensa dentro de los israelitas. Es decir, que si los ninivitas sacrificaban sus hijos a sus ídolos, los israelitas hacían lo mismo. Es decir, se habían depravado completamente, se habían alejado completamente de Dios. Y Jonás se encarga de llevarles la palabra. Con lo cual, en este sentido, era una época difícil, pero ahí estaba el Señor levantando obreros. Es decir, que al final, por muy difícil que sea la situación, el Señor sigue llamándonos, porque la mies está lista. Y por mucha depravación que haya, por mucho pecado que haya, por muchas noticias que hayan, el Señor sigue llamándonos para ser portavoces de Dios. Y fijaros, una de las cosas que también me ha gustado, que he puesto ahí, es que Jonás era galileo. Esto yo me he quedado, no solamente el profeta Jonás, sino también Nahum, era de la parte de Gatefer, la tierra de Zabulón, donde estaban los galileos. Y sabéis que 10 de los 12 apóstoles, ¿de dónde eran? Eran de Galilea. Y sabéis que Galilea tenía muy mala fama porque eran, pues eso, no podía salir nada bueno de Galilea. Sin embargo, mirar, Jonás de Galilea, Jonás Galileo. Y eso me hizo recordar mucho al llamado que el Señor nos da a nosotros. Es decir, nosotros no, como dice este texto, he elegido esta traducción porque me ha parecido muy interesante, más que nada porque al final lo que Dios escoge, no lo escoge porque tenga conocimiento o lo escoge porque tengamos, porque seamos eruditos, no. Dios ha escogido a lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Es decir, que Dios escoge como Él quiere, cuando Él quiere, y el Señor escoge eso, a lo necio, a lo menospreciado. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Y ha escogido lo que es sin importancia, según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. Este es el propósito. Si el Señor escogió a Jonás, que era Galileo, si el Señor escogió a los 10 apóstoles, que también eran Galileo, pues eso, Dios escoge como Él quiere, porque lo que quiere es eso, es de alguna forma
poner en evidencia de que este mundo necesita de Dios y que muchas personas se creen que por sus razonamientos son sabios, que lo saben todo. Pues no, el único que sabe todo, el único que es bueno y el único que tiene todo el conocimiento es Dios, y esto es importante. Así que eso, Jonás, Galileo, como los apóstoles. Otra cosa que me gustaría destacar en esta mañana es el llamamiento. El llamamiento de Jonás me ha parecido que era muy parecido a la Gran Comisión. Si la juntamos, fijaros lo que dice el texto: levántate, ve a Nínive y predica lo que yo te diga. La Gran Comisión, ¿cómo es? La Gran Comisión dice: id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la Gran Comisión. Y yo he visto paralelismos porque fijaros, cuando dice levántate, cuando dice el Señor levántate, lo que le está diciendo es que ponte en movimiento, es movilízate. Hay una acción que realizar, no podemos estar sentados. Y lo que le estaba llamando el Señor a Jonás era eso: levántate, ve a Nínive. Y en la Gran Comisión lo que nos está diciendo sí es eso: levántate, moviliza, no te quedes sentado. Es que la gente no va a venir aquí, sino nosotros tenemos que ir allí. Y es decir, hay una acción de movilización, de que la Iglesia se tiene que movilizar, la Iglesia es la que tiene que salir. Y no nos queda otra, más que nada porque la gente no va a venir. Somos nosotros los que debemos de ir, como en el caso de Jonás, que él se tenía que levantar e ir a Nínive. Y fijaros, otro detalle que me gusta mucho es cuando dice: ve a Nínive. Y a nosotros, ¿qué se nos dice en la Gran Comisión? Haced discípulos. Fijaros que la hoja de ruta está bien marcada. Jonás tenía que ir a Nínive y nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Es decir, que Dios, cuando nos habla con claridad, nos habla con pelos y señales, nos dice claramente qué es, dónde tenemos que ir. Hay personas que dicen: ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y esto equivale a que Dios no nos da enigmas, no nos da acertijos, no nos dan adivinanzas. Yo de pequeña me cuadriculaba mucho con las adivinanzas porque no las entendía. Alguno sabía, bueno, el tema... Seguramente que de pequeños han dicho alguna adivinanza, ¿verdad? Pues es que yo era incapaz de... Porque yo era como muy... A mí me gustaba que me lo dieran todo así, cortadito, cuadradito, masticado. Y a mí lo de las adivinanzas me rayaba mucho porque... No sé si os gustan las adivinanzas. Guay, menos mal. Bueno, pues Dios no está ni con acertijos, ni con adivinanzas, ni tampoco con enigmas, no. Dios nos ha hablado con claridad para que hagamos lo que es su voluntad. Es su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ir y hacer discípulos. Y fijaros aquí, dice: y predica lo que yo te diré. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? ¿Cuál fue la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, todos muertos. Sencillo, ¿no? Un mensaje sencillito, ¿no? Kit de supervivencia, sí. El mensaje era sencillo. ¿Y cuál es el mensaje que la Iglesia tiene para dar? También un mensaje sencillito. Exactamente. Una mala noticia, primeramente la mala, que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y la buena es que hay esperanza en Jesús. La buena noticia es Jesús. El Evangelio es una buena noticia que no podemos callar. Es decir, que tenemos que proclamar. Y fijaros que en la gran encomendación dice: enseñándoles que guarden, es decir, que sean obedientes. Enseñándoles a que sean obedientes, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que
los mandamientos de Dios, la palabra de Dios no es opcional, no es para decir, bueno, yo prefiero no ser obediente, yo prefiero no bautizarme, no. Es que no hay opción, es enseñándoles que sean obedientes. Y la Iglesia primeramente tiene que vivir en obediencia, porque nosotros, si no andamos en obediencia, ¿cómo pretendemos enseñar a alguien que sea obediente? Fijaros, los que somos aquí padres y hemos criado a niños, los niños se fijan, más que en nuestras palabras, en nuestros hechos. Tú le puedes decir a un niño, no toques el enchufe, pero si tú eres el primero que tocas el enchufe, el niño va a ir a tocar el enchufe. Es decir, no podemos decir a la gente que sea obediente si primeramente nosotros no somos obedientes, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, ¿a qué se refiere con enseñándole a que sean obedientes con todas las cosas? Por lo que está escrito, amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Eso es lo que está escrito. Esa es la obediencia a la que tenemos que ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Y fijaros el paralelismo, el llamado de Jonás y la gran comisión. La gran comisión. Y fijaros que Jonás tenía la ruta bien definida, como nosotros, como la Iglesia, que tiene definida cuál es la ruta. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la ruta de la Iglesia, no hay otra ruta. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jonás? Cuando recibió la primera vez este llamado, si vamos al capítulo 1, vemos que él, Señor le llama, le dice, ve a Nínive, levántate, ve a Nínive y predica. En vez de ir a Nínive, fijaros el recorrido que empiece a hacer. Fijaros, él estaba por la zona de Samaria, baja a Jope y de Jope se embarca, el pez menos mal que le recoge. Bueno, fijaros todo el recorrido que tuvo que hacer Jonás. Una pérdida de tiempo, ¿verdad? Una pérdida de tiempo, esfuerzo, incluso un tema de pérdida económica, porque él cogió, se fue, se embarcó en Jope en un barco que encima le tuvo que pagar dinero. Es decir, que nuestra desobediencia no solamente nos hace dar una vuelta más grande, sino que también nos hace perder el tiempo, nos hace perder el propósito, nos hace perder fuerzas, incluso nos hace perder hasta nuestra economía. Eso es. Es decir, que cuando no estamos en misión y definidos en lo que Dios tiene preparado para nosotros, estamos dando vueltas. Estamos dando vueltas en cosas que al final lo que van a traer, ¿qué es lo que le pasó a Jonás? Pues al final solamente le trae pues disgustos. Y la pregunta que tengo aquí es ¿por qué? ¿Por qué Jonás no va a Nínive? ¿Por qué Jonás? ¿Alguien sabe decirlo? ¿Por qué Jonás? A ver, no sé si se puede eso. ¿Por qué no va a Nínive? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien la sabe? Sí, a ver. Muy lejos. Los de Nínive eran bestiales. Paganos, sí, malísimos. Esa gente le tenía terror todo el mundo. Y era un imperio muy grande. Sí. O sea, que ellos un fenómeno. Mencionar a los de Nínive era aterrorizarse. Y ellos acababan con medio mundo. Entonces, pero ¿cómo voy a ir yo a predicarle a esas bestias? Es que las bestias también necesitan. Fijaros que los ninivitas eran enemigos de Israel. Eran enemigos de Israel. Y los enemigos no merecen salvación, según el profeta. Según el profeta, no merecen salvación. En este caso, él desobedeció a conciencia, es decir, se levantó como juez y dijo, no, estos no merecen salvación. Y esto a mí me ha hecho volar un poquito la cabeza, porque a veces cuando nosotros no predicamos el Evangelio, cuando callamos, quizás nos estamos levantando como jueces con las personas y estamos diciendo,
no, este no merece salvación. Este es tela marinera. Somos nosotros los que juzgamos. Dios le estaba enviando a Nínive para que hablara y se salvara Nínive, y el profeta es el que quería que no se... Pues, hermanos, cuidado con los juicios. Y aquí algo importante es alinearnos con lo que Dios ama. Si Dios ama a Nínive y quiere enviar un profeta para que se salve Nínive, ¿quiénes somos nosotros para callarnos? ¿Quiénes somos nosotros para ir dando obediencia? Si Dios quiere, si Dios ama a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo la iglesia no, porque es de hombres? No, cuidado. Si amas a Dios, amas la iglesia, porque la iglesia es el objeto del amor de Dios, es la niña de sus ojos. Y nosotros levantarnos como juez es oponernos a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros, el no amar a la iglesia, el no amar el plan de salvación, al final es que nos estamos levantando como jueces y nos estamos poniendo a la altura de Dios. Nos estamos poniendo a la altura de Dios. Y una de las cosas que adolece este mundo es que nadie reconoce que es malo. Todos nos hemos levantado como jueces y hemos decidido qué es lo bueno y qué es lo malo. Y qué es lo condenable y qué es lo que no es condenable. Y nuestro juicio a veces está errado porque nosotros somos malos, porque lo único bueno que hay es Dios y solamente Dios hace un justo juicio. Y en este sentido nos tenemos que alinear con Dios y amar lo que Dios ama y hacer las cosas que Dios hace. Es decir, que no podemos levantarnos, porque cuando Jonás se levanta como juez, para los ninivitas lo que estaba es poniéndose en un nivel superior espiritual. Estaba diciendo, no, ellos no necesitan. Pues a veces nosotros ese orgullo espiritual nace en nuestros corazones. Y todos necesitan ese amor que nunca falla. Es que lo cantamos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos callamos? Nos olvidamos. Y nos olvidamos de que somos malos y que seguimos necesitando del Señor y de su misericordia. Y nosotros no podemos levantarnos como juez, como en este caso Jonás sí que se levantó. Bueno, pues el desobedecer le hizo perder tiempo. Pues nosotros no estamos para perder tiempo, familia, porque estamos en los últimos tiempos. Esta es la hora. Y me estaba acordando estos días de que si no obedecemos, al final Dios nos mete en su taller, porque la tormenta, el pez y todo lo demás, al final es el taller de Dios, es el trato de Dios para Jonás. Y a veces preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué mi hija se va a esto? ¿Por qué mi hijo no sé cuándo? ¿Por qué Dios nos mete en el taller? Porque quizás no estamos obedeciendo, porque quizás no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y me estaba acordando estos días de que Dios nos mete en el taller con el propósito de que a la segunda obedezcamos, como le pasó a Jonás. Si hubo una tormenta, si hubo un pez que estuvo durante 3 días, fue porque Dios quería que usara a Jonás y usarlo para sus propósitos. Y fijaros que no solamente Jonás es desobediente, no solamente nosotros somos desobedientes. Fijaros, Abraham cuando recibe el llamado, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te doy. Abraham obedeció a lo primero, es decir, dejó la tierra, pero ¿qué hizo? Se llevó a toda su parentela, es decir, que no se olvidó a nadie por detrás. Desobedeció. ¿Y eso qué hizo? Sabéis que Abraham no poseyó la tierra. Canaán no fue suya. De hecho, él anduvo, como dice la escritura, andó como peregrino en la tierra. Y solamente pudo adquirir la tierra, solamente pudo comprar un terreno. ¿Para qué? Para la tumba de Sara en Macpela. Es decir, que no tuvo la promesa. Andó por Canaán, pero sin poseerla, por desobediencia.
Pero si nos vamos a Israel, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? También por incredulidad, por falta de obedecer al Señor. Y esto es terrible, más que nada porque ese taller fue tremendo en el desierto, con las penurias que se pasan en un desierto, pero les faltó obedecer a Dios. Incluso Jerusalén cayó con Babilonia por lo mismo, porque se habían apartado de Dios, porque habían caído en depravaciones como los pueblos paganos, porque estaban haciendo lo mismo que las otras naciones, y ellos teniendo a Dios, que les había dicho cómo tenían que conducirse para que les fuera bien. Pues Jerusalén también cayó, y cayó porque Dios tiene misericordia, y Dios los metió en el taller, como a Jonás, que la tempestad que tuvo, el pez que hubo, fueron el proceso de Dios para que fueran y cumplieran la voluntad de Dios. O sea que a veces pensemos, pueden pasarnos las cosas porque estamos sujetos a la lluvia, al sol de este mundo, pero hay veces que tenemos que mirar un poquito más allá y pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere decirme con esto? ¿Es un proceso de Dios? ¿Es el trato de Dios para mi vida? ¿Es el taller de Dios que Dios me está metiendo? Pues pensemos en qué estamos desobedeciendo. Y fijaros, lo más importante que quiero destacar aquí es que en el taller de Dios siempre hay bondad. Porque aunque Jonás pasó la tormenta, ¿a que no murió? No murió. Aunque estuvo en el pez 3 días, tampoco murió. Lo pongo aquí, Abraham, aún no poseyendo la tierra, tuvo descendencia. Tuvo el milagro de tener a Isaac con 100 años. Eso es bondad de Dios. Aún en medio del taller y de los procesos de Dios, el Señor sigue teniendo misericordia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia para nosotros. Israel, en el desierto, estuvieron 40 días en el desierto, pero dice, fijaros lo que dice Deuteronomio, porque la presencia de Dios estaba con ellos, columna de día, nube de día, fuego de noche, como cantamos. Había maná, había codornices, había agua, no les faltó de nada. Y hay un texto que esta semana leía en Deuteronomio 29:5 que dice: os he traído por el desierto y ni vuestros vestidos se han envejecido, ni el calzado se ha estropeado. Eso es misericordia de Dios, eso es bondad de Dios, que aún en los procesos de Dios, aún en los tratos de Dios, Dios nos cuida, Dios vela por cada detalle. Y si Dios permitió el desierto para Israel, es que ni sus vestidos fueron envejecidos, ni sus zapatos o sus calzados fueron estropeados. Es decir, que Dios cuida cada detalle, con el propósito de que obedezcamos. Y más aún, fijaros que David hizo un censo y el Señor le dijo, bueno, por hacer este censo te propongo 3 cosas. La primera es, lo tengo aquí apuntado, 7 años de hambre. La segunda, 3 meses de perder frente a tus enemigos. Y la tercera, 3 días de enfermedad, ser tocado por el Altísimo. ¿Y qué eligió David? Yo prefiero caer en las manos de Dios, porque mejor es las manos de Dios que las manos del hombre. Es decir, que al final en las manos de Dios vamos a encontrar ¿qué? Bondad y cuidado. Y Jonás, lo más importante es que tuvo una segunda oportunidad. Y ya me quiero quedar con esto. Dios nos está llamando, iglesia, a que demos un paso, y al igual que pasó el milagro en Nínive, de que muchos, de que se salvaron, Dios nos está llamando, iglesia, a que este mundo se salve, a que la gente que está a nuestro alrededor se salve, pero necesita mensajeros, necesita profetas, necesita personas que le hablemos de esperanza. Porque no podemos quedarnos con el kit de supervivencia, nos tenemos que quedar con el mensaje de esperanza de Jesús. Este mundo tiene el tiempo contado,
Y como decía el hermano Alcides, está programado. La venida del Señor está programada y estamos en los últimos tiempos, pero el mensaje de la Iglesia sigue siendo de esperanza. De esperanza, más que nada porque no podemos hablar otro mensaje que es de Cristo Jesús trayendo salvación a este mundo. Y la Iglesia tiene que tomar su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la Iglesia? Obediencia. Obediencia. Sin obediencia vamos a dar vueltas como Jonás, vueltas y vamos a perder tiempo y al final vamos a estar en el taller unos 3 días, 4, a lo mejor 40 años. ¿Queremos eso de verdad? Pues vamos a obedecer. Vamos a tener esa sensibilidad de hablar, de proclamar, de decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a terminar, porque esto es para reflexionar y decir, ¿estoy yo como Jonás perdiendo el tiempo por Jope, por embarcado en temas? ¿O estamos en esa misión de proclamar el Evangelio? Pues que el Señor nos ayude. Así que no vamos a alargar más el culto, sino solamente te dejo una pregunta. ¿Estás siendo obediente a Dios? ¿Estás siendo...? No sé si lo he puesto. Esto. ¿Vas a ser obediente a Dios o quieres seguir dando tumbos? Este es el tiempo de salvación, como dice la palabra. Este es el tiempo de salvación. Esta es la hora aceptable de salvación. Así que es sumarnos a esta misión. Sumarnos a la misión de Dios, que es mucho más grande que nuestro pequeño mundo. Nuestro pequeño mundo. Así que vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes. A que nosotros no seamos los que nos pongamos como jueces y podamos hablar a todos del gran mensaje de salvación. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Gracias. Si alguien quiere orar con libertad, 2 minutos. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por la palabra, Señor, que nos da la pastora hoy, Señor. Solo recuerda que tenemos una misión, Señor. Señor, hablando de llevar la palabra a aquella persona que lo necesita, Señor. Amén. Sobre todo, Señor, que entremos en nuestro corazón, Señor. Que nos ayude a entender, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Que podemos dar de acá para acá y para allá, pero al final tenemos que llegar a tu Cristo. Amén, Señor. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, Padre. Señor, te sacamos hoy, Señor, con esa misión en la cabeza, Señor, de que el Señor todo lo tolera, que se meta con cada uno de nosotros y que pondrá el lugar perfecto donde tenemos que ir, Señor, y lo que debemos de hacer, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre. Gracias, Dios mío, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Amén, Pero Señor. sobre todo, Señor, bendícenos, Señor, a que en este momento de la semana, Señor, Sí, Jesús. porque tu palabra es vida, Señor, nos da esperanza, Padre, de que no estamos solos y que tenemos nuestro Padre Celestial en cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que siempre esté con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, para cumplir tu visión, Señor, para ser obedientes, Jesús. Ayúdanos, Padre. Padre, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Padre amado, ayúdanos, Señor, para que tu gracia sobreabunde sobre nosotros. Desármanos, Señor, de todo aquello, Señor, que aún ponemos, con lo que hacemos tropiezo, Señor, en tu obra para poder ir, Señor, a ese Nínive y poder
Señor, en esta mañana queremos decirte una vez más, Señor, que te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, porque esta obra es tuya, Señor. Tú eres el protagonista, tú eres el que nos levantas, el que nos moviliza, Señor. Y te necesitamos a ti, Jesús, para que tú nos impulses a cumplir tus planes, a cumplir tu propósito, Señor, a cumplir tu misión, Señor. Ayúdanos, Señor, y que por donde vayamos, Señor, podamos compartir tu palabra, Señor, compartir el Evangelio, compartir la buena noticia de salvación, Señor, y ver el milagro que sucedió en Nínive, ver el milagro aquí, Señor, ver cómo personas te conocen a ti, Señor, ver cómo personas cambian de rumbo, Señor, ver personas que deciden, Señor, conocerte a ti, Señor, y apartarse de su camino, Señor, de maldad. Dios mío, ayúdanos, Señor, a no callarnos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que como iglesia nos fortalezcamos en tu Espíritu Santo, Señor, y con valentía, Señor, salgamos a proclamar tu palabra, Señor. Que tú nos des esas fuerzas, Señor, ese ánimo, que tú pongas esas palabras en nuestras bocas, para que seas tú, Señor, el que hable por medio nuestro, Señor, y permite que tu iglesia, Señor, sea obediente, que realmente, Señor, tu iglesia se movilice y cumpla tus planes, Señor. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos a ti, Padre. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque ¿dónde iremos, Señor? ¿Dónde iremos? Te necesitamos a ti. Y si tú no vas delante, Señor, no queremos ir a ningún lado, Jesús. Por eso, Dios, llévanos, Señor, en esta semana a hablar con esas personas de bien, de paz, que necesitan conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no callarnos, a poder, Señor, proclamarte y no avergonzarnos, Señor, porque tú escogiste a lo débil de este mundo para avergonzar al fuerte. Tú nos escogiste a nosotros, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser obedientes, Señor. Ayúdanos tú, Señor, y llévanos, Señor, en el cuenco de tu mano, Señor. Fortalécenos en tu Espíritu Santo. Sé tú, Señor, en medio nuestro hasta el fin de estos tiempos. En tu santo y bendito nombre te damos gracias, porque sabemos de que tú estás haciendo algo en España, en este mundo. Estás movilizando tu iglesia, Señor, porque hay mucho pueblo. La mies está lista, la mies está madura, Señor. Levántanos como obreros para predicar tu buena noticia, Jesús. En tu santo y bendito nombre, Señor, te damos gracias de antemano por todo lo que vas a hacer, Señor. Amén y amén. 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 Pues nada, familia. Con valentía, ánimo y en obediencia al Señor. En obediencia encontraremos a esos de paz que necesitan de la salvación. Eso, bueno. Anuncios. Sí. Ah, sí. Brian. Ah. Brian.